Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edgar y estás en un devocional más aquí, en Buenos Días. Muy a menudo me doy cuenta de que la mayoría de nosotros tratamos de mejorar en cosas que hacemos, en cualquier asunto, como tocar un instrumento, como hacer ejercicio, un poco más de ejercicio, estudiar para alguna materia en específico, aquella que nos cuesta mucho, tener una mejor sazón para aquellos que les gusta cocinar o que se dedican a la cocina, vestirse mejor, educar mejor a tus hijos, probablemente lograr mayores ventas en tu trabajo. Podríamos continuar con una lista de muchas cosas que cada uno de nosotros puede ponerle mucha importancia en el día a día. Pero no solo eso, incluso en nuestra manera de conducirnos o de vivir, tratamos casi siempre de ser mejores personas. Y digo generalmente porque pues no todos tienen la misma visión, pero digamos que es la excepción y no la regla. Mayormente tratamos de ser mejores personas, de ayudar a los demás, de hacer reciclar la basura o hacer buenas acciones, digamos, en nuestra sociedad. Bueno, pues a veces pensamos que lo que hacemos o las cosas buenas que hacemos las podemos utilizar para ganarnos el favor o el perdón de alguien, o son las que nos pueden otorgar incluso el amor o el cariño de una persona. Y estás en lo correcto. Muchas veces eso es lo que sucede porque realmente tratamos de ganarnos a esa persona a la que le fallamos. Que si tuve una pelea con un amigo, entonces voy, hago méritos, le ofrezco una disculpa y entonces entablamos una relación más fuerte y arreglamos las cosas. O que si rompí la planta de mi abuelita, aquella plantita, aquella flor que le encantaba y sin querer, o sea, fue un accidente, pero de todas maneras abuelita se enojó y entonces le pedimos perdón y le ofrecemos una disculpa y probablemente lo que vamos a tener que hacer es comprar una plantita igualita a esa que se rompió, a esa maceta que le tiramos, o quizás 3 o quizás 12 dependiendo de cuánto quería tu abuelita esa plantita, porque le dedicó años de cuidado. O qué tal que estás en la escuela y resulta que el maestro te pidió un trabajo, te dijo, mira, tienes que hacerlo con esta letra, tienes que ponerle este margen, así y así lo quiero, el formato, las referencias, o un solucionario de problemas para aquellos que se dedican a las matemáticas, pero no lograste hacerlo así como te lo pidió. Y entonces tienes que hablar con el profesor y tienes que hacer algún mérito. No puedes llegar y decirle, maestro, aquí está mi trabajo así, sin el formato que usted quería, pero aquí está. No, no, no. Tienes que llegar y decirle, explicarle, y probablemente te dé la oportunidad de ganarte la calificación que no te iba a dar por medio de algún mérito. Probablemente te va a dejar 10 o 20 o 30 problemas más o no sé, algunas cuartillas más o meter más referencias, leer, investigar más, pero al final cobras aliento otra vez y dices, ok, lo tengo que hacer para pasar la materia. Y entonces recuperas pues esa materia o recuperas la confianza que el profesor probablemente había perdido en ti. Muchas otras veces también queremos hacer lo mismo con Dios. Y es aquí donde queremos ganarnos su aprobación, ganarnos su cariño, ganarnos su favor por lo que hacemos. Es decir, un día como hoy, jueves, haces algo malo, quizás por error, quizás un pecado, y pensamos que el viernes podemos ir y hacer algo bueno y entonces compensar la maldad del día anterior. Sea cual sea la acción, sin importar si es en casa o fuera de ella, estamos convencidos de que si nosotros hacemos algo bueno, seremos buenas personas, que no importa si tenemos la costumbre de vivir así, que si tenemos la costumbre de pecar deliberadamente, no importa, somos buenos porque hicimos algo bueno. Pero acompáñame a ver una historia de algo que sucedió en Gálatas 2:11 y te vas a dar cuenta de a qué me refiero. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos
que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? El título de este devocional es En la gracia. Como acabamos de leer, Pedro no se conducía correctamente, como que estaba viviendo de dos maneras, de una manera enfrente de los que eran judíos y de otra manera enfrente de los que no eran judíos. Es decir, como que quería caerle bien a todos, pero quería que todos cumplieran la ley, así como él decía, porque probablemente él quería quedar bien como justo delante de la gente, pero Pablo lo llama hipócrita. Y gracias a Dios que Pedro ya había sido tratado por el proceso que había vivido con nuestro Señor Jesús, porque en otras condiciones probablemente Pedro hubiera agarrado su espada, la saca y le vuela la oreja a Pablo, así como lo hizo con el soldado de la guardia de los fariseos. Se enojaba de volada y sin embargo se controló. Yo creo que se dio cuenta de que era verdad lo que le estaba diciendo Pablo y entonces aceptó la palabra, tomó el consejo, el exhorto de Pablo. Pero Pablo estaba usando unas palabras que a mí me recordaron otro pasaje de la Biblia y estaba usando las palabras de Jesús en Mateo 23. Acompáñame, vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús y a quién se lo dijo. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Hasta aquí vamos a dejar este pasaje de Mateo, porque la verdad es que está fuerte y continúa diciendo una serie de cosas y también les dice hipócritas más adelante a estos hombres. Pero lo que me interesa es recalcar que Pablo no estaba diciendo algo extraño, no estaba diciendo algo que Pedro no hubiera escuchado, porque ahí dice que le dijo Jesús a sus seguidores, pero también a sus discípulos, a la gente pues que estaba ahí, al montón de gente que tenían, pero también a los que estaban cerca, y les hizo recalcar: los fariseos actúan de una manera, pero viven de otra, así que hagan lo que ellos dicen, porque esa es la ley que hay que cumplir. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen lo que están diciendo. Pablo estaba exhortando a Pedro, a Bernabé y a los demás judíos con las mismas palabras que Jesús usó, porque pareciera nada, pero estaban dando mal el ejemplo de la salvación, porque realmente ellos ya no tenían que vivir por la ley, es decir, estaban obligando a la gente a ser condenados por la ley, porque no podían cumplir la ley. De hecho, no podían hacerlo siendo gentiles. Entonces, si a ellos como judíos les costaba, pues realmente a los gentiles era imposible cumplir la ley. Pero Pedro entonces estaba dando ahí, jugando a dos caras, digamos, y pues era algo incumplible, cuando su mensaje debía ser otro. El mensaje lo podemos encontrar en Gálatas 2, del 15 en adelante. Vamos a leerlo también. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. 19. Ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Y para este punto quiero dejar algo en claro. Vivir siendo buenas personas no se contrapone con ser cristiano.
Es decir, no está mal hacer cosas buenas. Las buenas acciones, desde luego que tienen una recompensa entre nosotros como hombres. Es decir, aquel que hace buenas obras es normal que coseche buenas obras. Aquel que haga malas obras es normal que coseche malas obras. Es decir, si yo hago daño a mi semejante, a mi vecino, a mi amigo, es normal que ellos me respondan de esa manera. Pero si yo obro de buena manera, entonces la respuesta hacia mí va a ser diferente. Entonces, el Señor no nos está hablando a través de Pablo para dar rienda suelta a todo lo malo que se nos ocurra. No, no, no. No nos está diciendo, bueno, pues no importa cómo vivas o lo que hagas, total, ya somos salvos. No, no, no. Pensar que el hacer cosas buenas nos llevará al reino de los cielos y nos dará vida eterna, ese sí es un error. Así como es un error pensar que no importa la manera en que vivamos, igual Dios me tiene que salvar. Es decir, la salvación es por gracia, de acuerdo, pero nosotros no podemos descuidar nuestra vida cristiana y dejar de caminar en la palabra de Dios. Por eso mencionaba algunos ejemplos al inicio de cómo esto sucede entre nosotros, porque es así como quisiéramos que fuera con Dios. Es decir, que Dios ya nos dio la salvación, pero que nosotros podemos ir y pecar, podemos ir y hacer lo que queramos deliberadamente y entonces de todas maneras venir y aprovecharnos de que Dios nos tiene que perdonar forzosamente porque nosotros ya recibimos a Jesús y entonces nuestra vida es un desbarajuste. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo mismo usa una frase que me hace entender que la salvación es dada por Dios, pero también que la vida es un proceso en el que nos está perfeccionando, es un perfeccionamiento, en el que después de haber creído en Jesús no podemos ser los mismos, no podemos ser iguales, pero no somos mejores por nosotros mismos, no somos mejores por hacer cosas buenas, sino por aquello que el Señor nos hace vivir y por medio del conocimiento de Jesucristo. No es un proceso en la carne, es un proceso espiritual. Leamos el versículo 3 del capítulo 3 de Gálatas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Gloria a Dios porque en su palabra nos deja dicho que los milagros los sigue obrando. Y esto es maravilloso, pero no es por cumplir la palabra de Dios. Nos acaba de decir aquí, no es por la ley, no es por lo que nosotros hagamos en la carne. A eso se refiere con un pedazo de piel, porque realmente todos nosotros, nuestra piel está unida. O porque nos creamos más santos que los demás, o por obligar a otros a vivir de una manera que muchas veces ni siquiera nosotros podemos vivir. Cristo murió crucificado por ti y por mí. Ahora somos salvos. Pero eso fue para que no seamos condenados por una ley incumplible, porque Pablo mismo lo está diciendo. Pues entonces el sacrificio de Jesús fue en vano, si es que nosotros tenemos que cumplir la ley de todas maneras. Y seguramente te preguntas, ¿qué tiene que ver todo esto con crecer o estar en la gracia? Solo quiero decirte que hoy tú y yo no necesitamos crecer en sacrificios, no necesitamos crecer en la ley de Moisés, no necesitamos crecer en las tradiciones de los fariseos o en liturgias de una iglesia o en ofrendas por medio de dolor en nuestro cuerpo. Necesitamos crecer y vivir en la gracia. La gracia de Jesús que nos da la oportunidad de conocer al Padre con total confianza. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente murió y ya, ahí en un madero, no, también dice la Biblia que se rasgó el velo de arriba a abajo. Que eso nos está dando una señal de que el Señor abrió el camino para entrar hasta el lugar santísimo, no por ser santos como lo eran o como tenían que serlo los sacerdotes en el tiempo de la ley, sino porque hoy podemos entrar confiadamente ante su presencia misma, porque no hay un obstáculo, no hay un velo, no hay nada que nos separe de Él. Nuestros pecados, el perdón de pecados es inmerecido y eso es la gracia, porque realmente no lo merecemos. Pero al final el sacrificio de Jesús nos hace aceptos, aún sabiendo que somos injustos, solo por la sangre de Jesús. Jesús murió para que las bendiciones de Abraham, que eran las que regían entonces la ley, pudieran llegar a todos nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, que somos extranjeros. Pero hoy podemos gozar de esas bendiciones por la gracia.
Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios nos prometió, el Espíritu Santo. Parece que preocuparse por hacer buenas obras nos interesa mucho, y no está mal, pero debemos estar seguros de algo. Dios no depende de nuestra capacidad. Él obra a través de nosotros tal y como somos, aunque débiles, también salvos y creciendo en gracia. Te doy muchas gracias por acompañarme en este devocional. Espero que haya sido de bendición para ti, para tu familia, que te haga tener hambre de la palabra de Dios y recordar que vivimos ahora en la gracia. No tenemos que cumplir una ley. Hoy vivimos gracias al sacrificio de Jesús y démosle gracias a Él porque no es por nadie más, no es por nuestros méritos, es por su pura gracia. Te quiero invitar también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos llamamos Buenos Días, y también en Facebook, que nos puedas seguir y le des like a nuestra página para hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias nuevamente y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.